Estuvo muy adelantado a su época. Hoy le llamaríamos un emprendedor, pero efectivamente, en el momento fue un visionario. Él era una persona muy perfeccionista, muy meticuloso, le gustaba hacer su trabajo perfecto. No era bien, era perfecto. El factor humano, yo no he conocido a nadie con tanta humanidad como tenía él. Él era un hombre con carácter pero al mismo tiempo con corazón, decidido, luchador. Es una delicia escuchar tanto a empleados como a clientes hablar de mi abuelo. Y el nombre de él es la marca que hoy en día tenemos en todas las empresas nuestras, que es Josmar, José Martínez. Antes de los talleres, antes de las máquinas, todo empezó en el mar. Pero comencemos desde el principio. ¿Cuál fue el origen? Todo empezó con un joven gallego, José Luis Martínez Costas. Cuando alcanzó la mayoría de edad, se embarcó en un buque pesquero de Pescanova. Allí, en medio del océano y de largas jornadas de trabajo, comenzó a comprender que el verdadero futuro de la pesca no estaba solo en capturar el pescado. Existía una industria mucho mayor. En 1976 nace Talleres Josmar S.L., un pequeño taller dedicado inicialmente a la reparación de maquinaria para la industria pesquera del área de Vigo. Mi padre, cuando empezó en la empresa, pues mira, los comienzos y es una realidad. Yo me acuerdo de ir con él, comprar el primer coche para trabajar de segunda mano, que lo utilizábamos también para vida común. Los domingos había que limpiarlo muy bien porque había que dejarlo para trabajar los lunes. Íbamos a la zona de la Gran Vía, donde está el Corte Inglés, había unos grandes almacenes allí y de aquella también reparábamos calentadores, máquinas cortacésped y tal, llevábamos mantenimiento. Entonces subíamos con el coche, cargábamos lo que había que reparar y bajábamos toda la Gran Vía hasta Orillamar con el coche apagado para ahorrar gasolina. Yo eso me acuerdo de ir con él. Empezó mi padre, un tío mío, un cuñado de mi padre, le empezó a llevar un poco la contabilidad por las tardes. Estaba Luis empleado, en total eran 3 o 4 personas en la empresa. Éramos 3 solo, e mira ahora cantos somos, pois tendría 100 metros cuadrados, o sea que imagínate. Tan pequena era que para meter as máquinas tiñamos que poñerlle uns patins para puxalas para baixo, o sea que imagínate. O sea, eran outros tempos. Non é isto, hoxe en día, puente grúa, dá gusto. Antes era todo a base de caldo. José Luis foi o que me enseñou a todo o que son as máquinas de procesado de pescado e todo eso. Foi o meu profesor. Nos levábamos o que eran as maquinarias e o José Luis levaba os barcos. La experiencia acumulada y su forma de entender el trabajo le llevaron más allá de la reparación. José Luis empezó a desarrollar sus propias soluciones, dando forma a una nueva manera de entender el sector. Estuvo muy adelantado a su época, porque el sector de la pesca, como todos, evolucionan y la gente tampoco quería ir al mar, que era un trabajo muy duro, iban sacando tal, entonces ibas pensando, si en vez de llevar un cajón de aquí a aquí, yo cojo y hago una cinta y la hago de aquí a aquí, evito que este hombre vaya cargado con 50 kilos, porque no son 50 kilos ahora, que son 50 kilos durante 24 horas, durante no sé qué tal. Entonces, claro, empiezas a pensar y dices, ¿qué hago esto? ¿Y si propongo esto? Esa avidez que tenía de conocer nuevas cosas, de haber tenido esa oportunidad de embarcarse en el primer barco factoría en Galicia, ¿sabes? Le proporcionó una visión muy rápida y muy clara de lo que quería hacer en el futuro, ¿no? Entonces realmente él vio que la industria pesquera tenía un largo recorrido en el ámbito del proceso, que él quería estar en ese juego, ¿no? De alguna manera. Mi abuelo para mí ha sido una persona al final que ha tenido muy buena visión y muchas ganas, porque al final ya no es solo tener una visión, sino si no tienes ganas no llegas a ningún sitio. Y él, pues oye, con lo que tenía, fue haciendo poco a poco, y mira dónde hemos llegado, ¿no? Lo que comenzó como un pequeño taller se convirtió en Grupo Josmar, con presencia en España, Argentina y Namibia. Hoy, sus máquinas están presentes en los 5 continentes.
Hoy le llamaríamos un emprendedor, pero efectivamente, en el momento fue un visionario de ver un poquito la potencialidad, el conocer su tierra, sabiendo que Galicia tenía mucha industria pesquera y esos comienzos también de industrias pioneras en el momento, le dieron claramente una visión muy clara de que ahí había un nicho de mercado por ganar y él apostó por él y fue ganador realmente, ¿no? Has creado de la nada, de tu visión, has hecho una empresa que hoy en día tiene un nombre, un referente a nivel mundial ya, ¿no? En el mundo de la pesca. Entonces, claro, para mí lo que valoro muchísimo es el nombre de él. Y el nombre de él es la marca que hoy en día tenemos en todas las empresas nuestras, que es Josmar, José Martínez. La relación con José Luis, ¡buah!, espectacular. Era jefe, era compañero, pero era amigo. Como jefe del 1 al 10, pues le daría un 11 y como persona más aún, porque era muy buena persona. Non só miraba polos obreros, miraba pola familia dos obreros. Sabía cuidar a xente. Cualquier persona, amigo, trabajador, que tuviera un problema serio, tal, tumba, y estaba él, costara lo que costara, el tiempo que hiciera falta, lo que fuera. Yo creo que hay muchos compañeros que lo que estoy diciendo pueden decir que es cierto, ¿no? Que lo pueden asegurar. Era amigo. De hecho, cuando entres por ese portal todos los días, desde que se fue, todos los días lo echo de menos. Es una delicia escuchar a tanto empleados como a clientes hablar de mi abuelo. Y yo he hablado con clientes que se han emocionado hablando de mi abuelo. Eso es precioso. Que no solo te ven como un proveedor más, ya acabas siendo amigo y familia. Yo quiero aspirar a eso. A que la gente, al final, por cómo eres y por tu buen trabajo, te quiera. No por lo que le puedas dar, sino por cómo eres tú y cómo haces las cosas. A mí, vamos, eso me parece precioso. En 2011 fallece su fundador, José Luis Martínez Costas. Pero su legado continúa en la empresa y en las personas que forman parte de ella. Recuerdos muchísimos, como puedes imaginar, en 50 años de empresa, muchísimos, porque he tenido la gran suerte de tener un gran padre, un gran jefe y al final un gran compañero. Si te soy sincero, yo no debería estar sentado aquí ahora entrevistándome, debería estar él porque por edad aún le tocaría, pero bueno. Entonces, claro, ¿qué te voy a decir de mi padre? Pues muchas cosas. Me ha enseñado todo lo que sé. Me lo ha dado todo. Me ha formado, me ha dado un futuro, me ha hecho ver la realidad desde muy jovencito, que no me lo ha puesto fácil y se lo agradezco también porque el que te ha preparado para la vida. Entonces, estoy orgulloso de haber sido su hijo. Cuando llegas aquí con 16 años y que no sabes hacer nada, pues te parece todo una fiesta, ¿sabes? Pues un día se puso un poco serio, bueno, conmigo y con algún compañero más, ¿no? Y que tenéis que aprender a hacer algo. Entonces, claro, dices tú, pues tienes razón, tengo que empezar a hacer algo. Una palabra que tenía él muchas veces, que le gustaba que esto fuera una familia. Ahí donde un jefe demuestra que de repente es tu padre, de repente es tu compañero y de repente es tu amigo. Y a mí me lo demostró. Lo que comenzó como un pequeño taller
empezaba a transformarse en una empresa innovadora. Con los años, Josmar comenzó a crecer y a expandirse internacionalmente. Van pasando los años y cada vez se empieza a mover más, pero llega una época que ves que las empresas pesqueras empiezan a hacer empresas mixtas. En vez de venir, por ejemplo, los barcos de pesca cada 6 meses a Vigo a reparar, venían cada año porque ya descargaban en puertos como Sudáfrica, Namibia, Argentina y tal. Entonces, claro, empezamos a ver que nosotros, si no viene aquí Roma, vamos a tener que ir detrás de ella. Pensamos en internacionalizarnos y montar Josmar Namibia y Josmar Argentina. Y en el camino también montamos Impromar. Y yo creo que en ese momento fue el salto más importante que tuvo la empresa, creo que hasta hoy en día, el más notorio, por lo menos, ¿no? Desde sus instalaciones en Mos y Nigrán, más de 2.300 metros cuadrados de innovación trabajan cada día para la industria alimentaria global. Bueno, yo creo que a lo largo de los años posiblemente han buscado en nosotros la especialización que tenemos, la larga trayectoria de años que te da experiencia al fin y al cabo de multitud de proyectos hechos y sobre todo la personalización a las necesidades de cada cliente, ¿no? Tanto productivas como de instalaciones y demás. Claro, nosotros podemos personalizar muy en detalle cada línea de proceso y creemos que al final es personalizando llegamos a la máxima rentabilidad para cada cliente, ¿no? De alguna manera. Nosotros lo que vendemos son proyectos y como vendemos proyectos no se ven. Son cosas que... Es algo difícil a veces de explicar. De explicar al cliente. Sí. Entonces, cuando trabajas en una empresa que ya tiene una historia, tú La puedes confianza... hacer referencia a esa historia. Nuestros clientes conocían perfectamente a José Luis. José Luis es muy estricto en sí, hombre de palabra, un hombre que sabía era una persona, se había comprometido a algo. Y los plazos los quería cumplir al 100%, que es decir, toda esa historia que viene de atrás nos ayudó mucho. Por lo menos a mí, personalmente, sí que me ayudó mucho. Me acuerdo una vez que teníamos una máquina terminada y empaquetada dentro de una jaula y él pasó por aquí y miró una marca de un rotulador en la chapa de la máquina y nos hizo desempaquetar la máquina de la jaula, sacarle el fleje, limpiar la marca del rotulador y volver a empaquetarla. Era un señor que le gustaban las cosas muy, pero que muy bien. Él no solamente vendía máquinas, él entregaba confianza, tanto clientes como proveedores. Todo el mundo lo saludaba pues como con un abrazo. Él creaba como amistades, unos vínculos muy fuertes con todo el mundo. Y nos transmitió eso, que las empresas tienen que seguir trabajando con ese ADN. Si en alguno perdemos ya ganaremos mañana, pero hay que trabajar y el nombre es lo más importante. Y tenemos que seguir por ahí. Trabajar con calidad, seriedad y honestidad, que es importantísimo. Hemos pasado situaciones económicas complicadas, hemos pasado crisis duras, que empresas mucho más fuertes que nosotros, de muchos más años, han caído, no han aguantado. Fue duro, porque las crisis fueron muy duras, y sobre todo verlo a él, lo mal que lo estaba pasando y cómo estaba sufriendo, por si la empresa tuviese que en algún momento cerrar las puertas. Soy consciente que no era por él mismo, sino era por las familias de sus trabajadores. Nosotros, gracias al equipo humano y a medidas que hemos tomado, pues hemos aguantado y salimos un poco fortalecidos. Pero ya te digo, el camino no ha sido bastante complicado. Lo mejor que viví en los años más duros fue ver la calidad humana de José Luis. Pero bueno, foi se levando para arriba e xa miras con moito traballo, porque José Luis traballou moito, hasta onde chegamos ahora. Hace 50 años, un joven gallego aprendía en el mar. Hoy, su visión impulsa a una empresa presente en todo el mundo. Yo me acuerdo que con eso, los 8 años o 9 años, yo los fines de semana, como se trabajaba de aquella también, los sábados normalmente, todo el día y tal, yo le decía a mi padre, bueno, estaba de lunes a viernes en el colegio, y los sábados le decía, papá, mañana vas a trabajar, me despiertas, voy contigo. Entonces él me despertaba e iba, pero hubo una vez o 2 veces que me vio y como dice que estaba muy cansado o del colegio o que estaba tal, que no me despertó. Entonces cuando desperté, cogía cada cabreo y la segunda vez que me lo hizo, le dije a mi madre, no, me coges un despertador que a mí no me vuelve a pasar. Entonces ponía un despertador y lo ponía antes de que se levantara él ya para estar ya preparado y todo para marchar con él, para que no tuviera que esperar por mí. Era un preguntón.
Sí. Estaba todo o día preguntando. É moi parecido ao pai. Bueno, de tal pau, tal estilla, non? Nos collemos unha furgoneta, poñemos unha máquina, íbamos os dous a vendela por aí, facer pruebas, e ainda se vendían algunhas máquinas. Vamos mejorando en la fabricación, vamos mejorando en los prototipos de máquinas, de plantas, de la infraestructura. Y que también ha sabido transmitir el legado de su padre en el sentido de mantener un ambiente de trabajo estupendo. Y más que un jefe es un líder. Y eso es algo que yo valoro mucho, porque líder es la persona que te empuja y que te deja trabajar. Fue de las cosas que más me apasionó, fue ese liderazgo que tiene Alejandro. Me siento orgulloso, no de mí mismo, sino de lo que hemos conseguido, y en ello me meto también, y sobre todo eso, el haber mantenido esta empresa a flote tantos años, ¿no? Porque a mí me ha tocado también una etapa de tirar de ella y de tenerla. 50 años innovando para el futuro del procesado de alimentos. Continuar con el legado familiar de 2 generaciones, al final es una gran presión. También es un orgullo, porque pensar que la gente, pues mi padre, compañeros, pues han visto en mí algo como para poder continuar, te genera un orgullo, porque sí, hace falta tiempo, igual que les llevo a ellos, pero podemos alcanzarlos e intentar mejorar y superarse, ¿no? Igual que pues al final la situación ha cambiado y considero que se ha mejorado, mi padre ha mejorado a mi abuelo, pues yo quiero el día de mañana poder superarlo a él también. Este es un sector mayoritariamente masculino y sí que es cierto que ser mujer y joven no es sencillo, ¿vale? Al final están acostumbrados, digamos, a adultos y hombres, ¿sí? Entonces, claro, que venga una mujer joven, al final, de primeras, como que es un poco chocante, pero sí que es cierto que considero que nada es inalcanzable y al final, cueste más o cueste menos, el trabajo se hará bien. Y llega un punto en el que si el trabajo se hace bien, da igual de quién venga. Llegaremos lejos, porque es gente que se quiere comer el mundo, es gente con mucha implicación y al final digamos que es un poco un reflejo de lo que ya hay, de la anterior generación al final, ¿no? No se llega a ningún sitio si no tienes un buen equipo. Y yo estoy segura de que con el equipo que tenemos vamos a llegar muy lejos. Estamos celebrando 50 años, pero también estamos empezando los siguientes 50.